Disculpen chicos, me olvidé de grabar. Como les decía, este acontecimiento tenía lo que era el aumento de la desigualdad entre el ser humano, ¿ya? Entonces, esto es el aumento de bueno, en la creación de la propiedad privada. Ya con esto se tenía mucho, las personas tienen mucho más poder, podían mandar, podían obligar, dejar de lado vidas, tomando en cuenta que ya no las consideraban personas como tal, sino como un bien. Es decir, el mismo valor que tenía esa persona que le cuidaba el campo, era el mismo valor que yo ahorita le puedo dar a un lápiz, que yo ahorita le puedo dar a un mueble. Entonces, ya me están entendiendo la idea. Ese fue el mayor descontento de los campesinos de aquella época, ¿verdad? Que fue al producto de los abusos, ¿verdad? De las malas cosechas. Ustedes saben que si una persona no se encuentra en condiciones, ¿verdad? No está la de física, mentalmente, con respecto a su salud, muy difícilmente esta persona vaya a aprovechar o vaya a realizar un trabajo de manera eficiente, como es el caso de los campesinos. Obviamente las cosechas iban a decaer, ¿verdad? Y al las cosechas a decaer, los terratenientes, los dueños, iban a comenzar una protesta con estas personas. Y ustedes saben que la mayor parte de protestas que se suscitan, ¿de qué creen que iban a hacer? Obviamente iban a percibirse más que todo en el sentido, un ratito chicos, ya, en el sentido de que iban a tener consecuencias mucho mayores en lo que repercute a su salud. Y obviamente al repercutir en su salud, esto iba a traer consecuencias al momento de trabajar en el campo. Entonces, esto vamos a ver qué son los acontecimientos, qué fueron los factores que provocaron el surgimiento de una democracia moderna. Recuerden que democracia habíamos analizado que eh, era el poder del pueblo, era el poder que iba a tener el pueblo con respecto a las otras personas, es decir, a los terratenientes y a todos estos. Bien, ahora, eran épocas de fuertes conflictos, tomando en cuenta que en el año 620 antes de Cristo, lo que era el legislador Dracón redactó un conjunto de leyes diferentes a las divinas para organizar la vida de la sociedad, y estas primeras leyes humanas fueron tan drásticas que provocaron el aumento de lo que es el descontento popular. Entonces, estas leyes no iban a tener a todo el mundo de una forma contenta, sino que iban a tener leyes que van a favorecer a los terratenientes y todas estas personas. Solón tenemos que entre los años 593 y 594 antes de Cristo propuso una forma de gobierno que no propugnará lo que es el interés común. Siendo gobernante, él derogó algunas leyes, en este caso las que de Dracón, y creó unas nuevas que reducían el poder de la nobleza. Además que reestructuró las instituciones políticas dándole mayor participación al pueblo. Y así aparecen normas o leyes que ordenan la vida en sociedad y que están por sobre los caprichos de los gobernantes. Y esto es importante porque nosotros siempre tenemos el pensamiento de que el ser humano, bueno, de que nosotros, el pueblo, no tenemos ninguna clase de poder en lo que corresponde a el gobierno y todo eso. Pero en realidad nosotros somos los que deberíamos tener el poder de decisión, y el presidente, el alcalde, solo debería ejecutar a favor, en este caso, de lo que es el pueblo, lo que el pueblo pida y lo que el pueblo demande. Obviamente que sea algo
coherente. No vamos a comenzar a crear leyes que van a crear inestabilidad, que van a crear más brechas sociales. Eso no lo podemos hacer. Ya. Pero sí, sí se debe crear, sí se debe de cierto modo estimular este apartado de que nosotros tenemos el poder necesario para tener un cierto control hasta un punto en el cual se llegue a sobreentender la importancia que tiene el pueblo, más no solo como votantes o en época de votaciones, sino también como un agente activo, un agente participativo, así como nosotros lo hemos venido viendo a lo largo de toda esta materia de ciudadanía, que todo debería nacer y terminar en el poder del pueblo. Y de por medio, las leyes, los decretos, los mandatos, al político, todo esto siempre debe acabar a favor y a bien de lo que es el pueblo y para el pueblo, que eso es lo que significa estar en un país democrático. Bien, como les decía, Solón reestructuró varias leyes, dio poder al pueblo y aparecen normas o leyes que ordenan la vida en sociedad y que están por sobre los caprichos de aquellos gobernantes. En Grecia se crearon las bases de una nueva forma de gobierno, como es la democracia. Esta persigue lo que es un interés, en este caso común, lo cual implica que el Estado debe satisfacer aquellas necesidades de la población en base a leyes justas. Esto es lo que le mencionaba, chicos. Nosotros somos los encargados de poner en el poder a estas personas, presidentes, alcaldes, ¿verdad? Y ellos deben velar por nuestros intereses, que sean intereses en común. Una vez les mencioné que no se puede satisfacer a todas las personas, pero sí se puede llegar a un consenso en el cual el rango de satisfacción sea el más óptimo, porque muchas veces dándole la satisfacción a un cierto grupo, estamos perjudicando a otro grupo y viceversa. Entonces siempre se trata de buscar un punto medio en el cual las dos partes se sientan beneficiadas. Asimismo, esto implica que el Estado va a satisfacer estas necesidades. De ahí el origen de la palabra democracia, como ya les había mencionado, demos, pueblo y kratos, poder, el poder del pueblo que se tiene. El pueblo también se expresaba a través de la asamblea o la eclesia, lo que es una institución integrada únicamente por los ciudadanos libres, quienes participaban en lo que son las discusiones y en la toma de decisiones, y estaban incluidas mujeres y además extranjeros y personas esclavizadas, a pesar de ser estos últimos quienes soportaban las actividades económicas y también de la sociedad. Este modelo nosotros los conocíamos como la democracia directa y en el que la soberanía reside en el pueblo y funcionó lo que es Atenas mientras duró lo que es la polis de carácter griego como tal. Un ratito, chicos. Además, tomando en cuenta que Aristóteles afirmó que los regímenes políticos puros, aquellos que buscaban el bien común de la monarquía y la aristocracia, ¿verdad? Vienen desde un punto de vista más participativo como tal. Ahora bien, ya que hemos visto el significado como tal de la democracia, vamos a ver un significado como radical. En este caso, democracia, tenemos que es un concepto sociopolítico que tiene aproximadamente 2600 años de historia. Recuerden que esto no es algo, y esto también yo les he mencionado, chicos, no es algo que se crea de la noche a la mañana, sino que siempre va por etapas, siempre va por puntos, hasta llegar
a un concepto, como es el caso de la... Un ratito, chico, por favor. Ya, disculpen, es que como le mencionaba, andaba con un poquito de arcadas y la verdad no me llego a sentir muy bien después de todo. Entonces, como les decía, todo esto va de punto en punto. Recuerden que el que comenzó con esto de la democracia, no tanto, sino que ya dio sentadas las bases, fue Solón, el cual derogó ciertas leyes y le dio el poder al pueblo. Recuerden que antes de esto todo eran monarquías, todo era lo de la iglesia, ¿verdad? Pero ya este concepto a lo largo de los años ya cuenta con 2000 años de antigüedad. Y bueno, para entender su significado como tal, debemos remitirnos al origen griego de la palabra democracia. Como ya habíamos visto, esto significa el gobierno del pueblo, demos y kratos, ¿verdad? El interés también es ahora entender quién forma parte del pueblo y quién lo integra en la antigüedad. Y así entenderemos quién podía ejercer el derecho político para nombrar, en este caso, un gobierno. Nosotros sabemos que ya también por las clases de historia, que Grecia y Roma son solo unas pocas personas en la sociedad tenían la condición de ciudadanos. ¿Verdad? Recuerden que las condiciones para ser ciudadano, tanto en Grecia como en Roma, era ser hombre principalmente y ser hijos de padres y madres atenienses, ¿verdad? Eran los únicos ciudadanos, es decir, los hombres. Las mujeres no eran consideradas ciudadanas, los extranjeros no eran considerados ciudadanos y peor lo que eran los esclavos. Entonces, bien, estos podían ejercer espacios en el gobierno, podían optar por trabajos mejor remunerados, entrar a la milicia de manera voluntaria, ¿verdad? Las otras personas no tenían estos beneficios. Incluso yo les llegué a mencionar que tener la ciudadanía, tanto en Grecia como lo es Roma, era algo de mucho prestigio. No cualquiera podía ser ciudadano, tenía que cumplir estos ciertos requisitos, ¿verdad? Muchas veces, por mucho que una familia hubiera tenido solo hijas y sea una familia de renombre, de dinero, ¿verdad? No podían ser inscritas como ciudadanas, que podían participar en eventos sociales, sí, pero no eran consideradas ciudadanas como tal. Bueno, ese grupo tenía derechos, los ciudadanos, mientras que los otros, es decir, los no ciudadanos, tenían una condición de objetos con fines utilitarios. El mismo ejemplo que yo les vengo mencionando. Un esclavo en esa época tenía el mismo valor que un mueble, que un lápiz. Era solo para usarlo y nada más. Bueno, esta situación como tal no se llegó a modificar mayormente con la Revolución Francesa, que mantuvo al margen a los espacios políticos a las mujeres, que de cierto modo es algo irónico que la Revolución Francesa buscó darle derechos. Bueno, ese era el fin, buscar y dar derechos a todas las personas. Incluso muchas mujeres ayudaron y aportaron a que esto se diera y se ganara también. Pero hay una frase que dice, de Guatemala a Guatepeor, incluso con la caída de la monarquía, de todos estos reyes, la mujer fue tratada mucho peor de lo que esperaban. Fue una, una traición que les hicieron a ellas, donde las relegaron a espacios más y más pequeños. La mujer era solo de la casa y para la casa. Y otros grupos los dejaron como invisibles, acaso niños, adolescentes y los habitantes de las colonias, para quienes la opinión política fue negada totalmente. Así, cualquier decisión que tuviera que ver con su participación ciudadana quedaba en el olvido.
Incluso hubieron épocas, tanto de la historia de la humanidad, en que para ser ciudadano se necesitaba cumplir con la mayoría de edad. Como recuerden, en nuestro país, en la Constitución del 1830, para ser ciudadano ecuatoriano, teníamos que cumplir varios requisitos. Primero, ser mayor de edad. Asimismo, al igual que en Grecia y Roma, teníamos que ser hombres. Teníamos que saber leer, escribir, teníamos que tener tierras. Yo les había dicho que dentro de toda la población, solo un 10% cumplía con esas características, que no es como nosotros lo vemos al día de hoy. Incluso un extranjero, si ya pasa más de, creo que son 5 años, ya se puede nacionalizar como un ciudadano ecuatoriano, ¿verdad? Pero antes no era así. Todo esto se debe a épocas de cambio, épocas de revolución, ¿verdad? Todo el milenio anterior fue una época de cambio y revolución para el ser humano. La mujer no llegó a votar sino hasta los 1950, por ahí aproximadamente. Y bueno, ya ahorita estamos viviendo todos estos cambios, ¿verdad? Que quizás en Europa se han dado eh, ligeramente más rápido que para nuestro continente, debido a todas estas revoluciones que también ellos han cruzado, que si la Revolución Francesa, que si las cruzadas, ¿verdad? Entonces les mencionaba, estos necesitaban, estas personas en una cierta parte de la historia, tener estos requisitos, ¿verdad? Ahora, dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta otorga a todas las personas las condiciones, en este caso, de sujetos de derechos. Es decir, que las personas por su sola condición de seres humanos, es decir, con el simple hecho solo de nacer, ya tienen derechos y deberes. Por lo tanto, estos pueden opinar, pueden decidir, participar y elegir sin ningún tipo de discriminación, ya sea por su condición de sexo, religión, grupo étnico, color de piel, nacionalidad, idioma, la filosofía política o ideológica que estos tengan, eh, su opción sexual, su estado civil, su nivel educativo. Todas las personas forman parte, bueno, merecen en este caso lo que son derechos y también elegir a sus representantes. En un cierto punto, si ustedes recuerdan, estuvimos viendo un tema acerca de quién elegir y estuvimos debatiendo. Ahorita ya no están los chicos porque algunos se han graduado, pero estuvimos viendo cuáles serían las condiciones en las que una persona llegaría a votar por otra. Y bueno, principalmente quedamos de acuerdo en que un representante político siempre debe tener varias características o debe respetar ciertas condiciones con respecto a varios grupos. Recuerden que esta sola persona, tengamos el caso del presidente, va a representar a todos los ecuatorianos y nos guste o no, no a todos los va a satisfacer del mismo modo, porque cada uno tiene ideas y pensamientos totalmente diferentes. Hay algunos que están a favor, otros que están en contra y personas que son neutrales, como todos los tres grandes bandos, ¿verdad? Pero siempre todo político que llega al poder gracias a nosotros, porque nosotros somos las personas que ponemos en el poder a estos señores. Ellos deben tratar de complacernos y de cumplir con todas nuestras necesidades, ¿verdad? Obviamente necesidades que sean lógicas, tampoco nos podemos pasar y decir que creen leyes que van a crear una inestabilidad en nuestro país. Y así, una democracia radical se encuentra basada en los principios de respeto, tanto del uno como el otro, y de formar parte de una sociedad es respetar las formas de pensar o de actuar a la opinión ajena de las diferencias, así como los valores, como lo es la libertad, lo es la igualdad, la tolerancia, la participación, la justicia, la pluralidad, la interculturalidad, la solidaridad y la reciprocidad, que son los valores que se deben tener en cuenta para tener una sociedad que vaya en orden. Bueno, desde otro punto de vista, el significado radical de la democracia moderna
va a implicar básicamente lo que es la inexistencia de títulos, que en este caso serían naturales para gobernar, como por ejemplo el principio de filiación, el buen nacimiento, el linaje, la riqueza y la meritocracia, ¿verdad? Entonces son todos estos los puntos en los cuales se deben tomar en cuenta para una democracia moderna. Ahora vamos a ver en este caso a la ciudadanía en lo que es la democracia moderna como tal. El modelo del gobierno que se tiene se basa en asignarles a las personas las condiciones de ciudadanos y de ciudadanas iguales ante la ley y libres para actuar y para elegir, en este caso, a sus gobernantes o para ser electas como autoridades en condiciones de equidad como tal. El concepto, ya lo vemos, y va a estar ligado a lo que es el Estado de Derecho, es decir, todo poder está subordinado a la ley, siendo la Constitución la ley máxima. Actualmente, la democracia ecuatoriana ha dado un paso más allá, declarando al Estado como un Estado de derechos, lo que significa que si alguna ley atenta contra algún tipo de derecho de una persona, esta deberá ser modificada. Obviamente vamos a tener sus pros y sus contras. Ahorita lo estamos de cierto modo viviendo. Pero el descontento de las leyes por parte de los gobernantes conduce a formas de gobiernos dictatoriales o donde lo que prima es el criterio del mandatario con base a lo que son sus intereses. Estas son formas de gobiernos contrarias a lo que es la democracia. La práctica de la democracia como tal se encuentra relacionada con una cultura democrática basada en la confianza de quién, de los gobernantes y de su credibilidad y en la libertad de expresión y de cuestionamiento a los mandatarios. Estos últimos obviamente requieren ser elegidos por la mayoría de la población y de gozar de lo que es la legitimidad. Además, que deben periódicamente rendir cuenta sobre los actos que estos van a ser impuestos. En democracia también se puede conformar grupos de oposición. También la población puede formar parte de partidos políticos que compartan sus posiciones ideológicas como tal. Si bien un Estado democrático, para entender lo que son las necesidades de la población, descentraliza su poder a través de un gobierno local, como por ejemplo los consejos provinciales, los municipios o las juntas parroquiales. ¿Esto a qué lo hace? El presidente no puede estar en todos los lados. El presidente no puede estar en todos los pueblitos, no puede estar en todas las ciudades. Por lo tanto, este va a designarles el poder a ciertos grupos, como es el caso que estamos viendo de los de los consejos provinciales, los municipios y las juntas parroquiales. Todos estos le van a rendir cuentas al presidente. ¿Verdad? Y este va a asignar roles y funciones específicas. En este caso, el gobierno central es solo una instancia definidora de las políticas públicas como tal. La democracia, las decisiones, las tomas, en este caso, supone un riesgo para que los derechos de las minorías sean considerados o que los criterios de los disidentes se tomen en cuenta. De ahí que sea necesario conocer lo que son las necesidades y como tal las demandas de grupos minoritarios a fin de que se gobierne para todos. Lo que siempre les he venido mencionando durante toda la clase de ciudadanía. Siempre se debe ayudar, incluso no es lo mismo en lo que es igualdad a lo que es equidad. Un gobierno tiene que ser equitativo con las personas, no debe ser un gobierno igualitario, porque muchas veces la igualdad no es la respuesta para superar ciertas crisis, sino que debe ser un gobierno de equidad, ¿verdad? Un gobierno de equidad se pueden tener mejores resultados, porque puede ser que para una persona lo que se le dé no sea necesaria y para otra esté
en exceso y otra parte que sí sea lo que esta persona necesita. Hay una imagen que lo ilustra bastante bien. Déjenme buscárselas y se las coloco. Sí, denme un ratito. Ya, a ver, por ejemplo, en esta imagen, ¿ustedes qué pueden ver? Señorita Lourdes, Elvis, díganme, ¿ustedes qué pueden ver en esta imagen? Señorita Jennifer, ¿qué están visualizando en base a lo que hemos mencionado? A ver, Que el niñito de camisa morada tiene dos bancos y puede ver bien o sea, puede visualizar bien. En cambio, en la otra imagen donde dice igualdad, no puede visualizar bien porque solamente tiene ¿qué? un banquito, banquito, Un ¿verdad? banquito y es muy Ajá, un chiquito. banquito. Claro, entonces los mismos recursos no siempre para una persona van a ser lo que esto necesita. Nosotros estamos viendo que si repartimos igualitariamente, habrán personas que sí lo podrán ver. Esta persona, déjeme decir, bueno, ya saben, la más grande, para él ya no era necesario ese recurso porque ya podía ver bien. En cambio, el más pequeño, digamos que este es el grupo minoritario, el grupo de mayor afectación, es el que va a tener las mayores necesidades y es en lo cual el gobierno se debe enfocar en estos grupos, de ser un gobierno de equidad, más no de igualdad. Entonces, eso era lo que les quería mencionar, un pequeño ejemplo de esta forma de democracia que nosotros también podemos visualizar. Bueno, también tenemos que una sociedad democrática verdadera se da cuando todas las personas acceden a los derechos civiles, políticos y sociales, y cuando conviven de forma pacífica instituciones públicas, privadas, organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, partidos políticos, grupos sociales o culturales, todos ellos diversos que participan en lo que es la deliberación pública con el respeto, primordialmente, como eran los valores que estábamos mencionando. También la ciudadanía dentro de la democracia moderna es una condición de que se pueda atribuir a todas las personas desde su nacimiento, desde cuando pueden gozar de todos los derechos humanos en lo que es libertad, posibilitando al máximo el desarrollo de sus capacidades. Pero la ciudadanía también conlleva lo que son obligaciones para el propio ciudadano y que la sociedad, que en este caso el respeto absoluto de los demás, las leyes y también el respeto a lo que es diferente. Así, una ciudadana o ciudadano consciente participa en los asuntos públicos con su opinión o su actuación, promueve la paz y el consenso y busca dialogar en vez de imponer e incorpora este estilo de vida en su ámbito personal, familiar y profesional. Bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí porque ya se está terminando el tiempo. Les voy a tomar la lista, déjenme para la grabación.